Muy buenas a todos, Tarbosaurios, bienvenidas y bienvenidos a esta reseña que vuelvo a hacer por fin en mi rinconcito habitual. Y para volver a esto de las reseñas, que ya os digo, cada vez es más difícil porque tienes que tener la película en mente, tienes que tener un tiempo para grabarla. Bueno, pues para volver he elegido una película que es posible que ni recordéis, ¿vale? Y os voy a decir algo, no es un pecado haber olvidado esta película, en absoluto. No porque sea malísima, simplemente porque es una película un poco cualquiera, cliché, olvidable. Es una película 2000era, de mediados, tirando para finales de década, en la que se adaptó un libro de una saga conocida como El Legado, una saga escrita por Christopher Paolini sobre fantasía medieval, fantasía épica, espada y brujería. Y esta película en cuestión es Eragon. Hasta donde yo sé, que no he leído estas novelas, sé que son una tetralogía y según tengo entendido originalmente estaban previstas como trilogía. Pero se ve que al autor no le convencía la forma de hacer la tercera, entonces la tuvo que dividir en dos partes, por tanto terminó siendo tetralogía. Y sé que esa obra del legado tiene otra historia sobre un personaje que se llama Murtagh, y hasta ahí, es todo lo que sé, ¿vale? Recuerdo que en su día se promocionó que iba a salir una película del estilo del Señor de los Anillos, decían, una historia así de fantasía, magia, Señor de los Anillos, y sí que hubo un poco de promo, un poco de publicidad. Recuerdo que mi amigo Alejandro estaba loquísimo con esta historia, diciendo, ¡wow! ¡Qué pedazo de libros! Y qué pedazo de personajes! Y los dragones, que son mejores que los del Señor de los Anillos, me decía Alejandro. Alejandro estaba flipadísimo con la obra. Que yo, por otra parte, pienso y digo, bueno, es que los monstruos que salen en El Señor de los Anillos, El Señor de los Anillos, no el Hobbit, ¿vale? No eran exactamente dragones, eran como serpientes aladas. Entonces, bueno, puedo entender eso, pero realmente es un poco absurdo. Es como decir que un tigre es mejor que un león. Pues son animales diferentes, ambos son igual de letales para nosotros, así que la comparación es del todo absurda. La cuestión es que recuerdo aquella promo de Eragon y recuerdo que Alejandro día tras día me contaba lo que pasaba en el libro, la magia que había, los hechizos, los personajes. Él estaba fascinadísimo por la historia. Y yo por un lado pensé, corcho, pues habrá que ver la película, será buena, ¿no? Aunque como no teníamos tanta cultura anti-spoilers como ahora, estoy hablando de ser yo un niño de 13 años, pues como no existía la cultura anti-spoiler, pues Alejandro básicamente me destripó toda la novela. Me contó qué pasaba en el punto A, en el punto B, en el punto C, y cuando entré a ver la película ya conocía un poco todo. Recuerdo que a principios de los años 2000 mi tía me llevó a ver las películas del Señor de los Anillos. No pudimos ver la Comunidad del Anillo porque, no sé, yo era pequeño, la Comunidad del Anillo la vi en casa. De hecho, la Comunidad del Anillo la vi después de haber visto Star Wars: El ataque de los clones. Y esto lo recuerdo vívidamente porque recuerdo ver a Saruman y decir inmediatamente, ese es el Conde Dooku. O sea, lo reconocí, era un niño pequeño, pero reconocí eso. Pero luego ya Las Dos Torres y El Retorno del Rey sí las vi con mi tía en el cine. Aparte de mi tía, en Las Dos Torres nos acompañaba mi tío, su hermano, y en El Retorno del Rey nos acompañó mi padre. ¿Vale? Esto ya son datos biográficos, simplemente pura curiosidad. Ahora, después de esa trilogía, en 2004 no recuerdo que hubiera una película navideña que fuésemos a ver. Sí recuerdo algunos taquillazos de ese año. El más grande fue Spider-Man 2, al menos para mí, hasta donde yo recuerdo. Pero no recuerdo una película navideña que dijéramos, ¡wow, qué épica! Nos habíamos quedado huérfanos de aventuras fantásticas navideñas. En 2005 estuvo King Kong, aunque King Kong, por la razón que sea, no la pude ver en el cine, la tuve que ver después, y King Kong no es fantasía épica medieval. Entonces, cuando llega Eragon en 2006, nosotros la percibimos como un retorno, no a la Tierra Media, pero sí a mundos fantásticos, a algo con dragones, con historias medievales, con guerreros, épica, pura épica, ¿vale? Y pensando en historias llenas de maniqueísmos, del bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, no nos hace falta analizar
si realmente hay un conflicto sociopolítico de lo más profundo, que realmente no haya buenos y malos, como son tristemente las guerras en la vida real. En estas historias quieres el bien contra el mal y quieres un final feliz. Y el caso es que Eragon era la película que nos prometían. Y recuerdo que había una entrevista en la que el actor principal, que se llama Ed Spelliers, es que no lo pronuncio bien porque le he visto muy pocas veces, bueno, Ed Spelliers decía: sé que mucha gente compara esta historia con Harry Potter y yo sinceramente lo veo más cercano al Señor de los Anillos. Esto decía él. Hombre, en estética, en el rollo y todo eso sí es más Señor de los Anillos, pero hay que decir que las novelas estarían mejor clasificadas dentro del género o el subgénero Young Adult. ¿Sabéis? Literatura juvenil, para adultos jóvenes, pues un poco para gente de entre 12, 20 años. En la misma clasificación, perdón, entrarían novelas como las de Los Juegos del Hambre, las de Divergente, las de Crepúsculo. Es un poco el mismo estilo de historia. Bueno, pues Eragon se presentó un poco al estilo de la nueva Señor de los Anillos, pero también la nueva chuche para los jóvenes. Pero esos jóvenes, la mayoría estaban disfrutando entonces de las Crónicas de Narnia, de Harry Potter, y había poco espacio para Eragon en ese sitio. Yo tengo que deciros que cuando vi la película, a mí en su día me gustó. A ver, tenía 13 años, quería aventuras, pues para pasar el rato me valió, me pareció bien. Ahora, recuerdo que es una película que en su momento yo sentía que ya la había visto. Yo decía, pero esto lo he visto antes, ¿no? Esto es como muy cliché. Y es una película en la que no recuerdo volver a hablar con nadie de ella. Es decir, es una película que yo la vi y más allá de hablar con este amigo que os he citado, con Alejandro, nadie más volvió a hablarme nunca de Eragon. Sí recuerdo un chaval que me dijo el final de Eragon, que hay un dragón, pero aparte de eso es que nadie más. Es una película que pasó tan sin pena ni gloria. Sé que fue un éxito relativo en taquilla, al menos dobló un poco lo que había costado a nivel de presupuesto, pero se considera fracaso más a nivel social que de taquilla. De taquilla tampoco fue para tirar cohetes, digamos que salvaron los muebles, pero a nivel cultural, social, no aportó nada. La mayoría de la gente vio la película y se quedó como estaba. Y yo, sin haber leído la novela, he vuelto a ver la película recientemente porque tenía curiosidad de decir, ¿tan mala es? Yo la recuerdo muy bien y era mala. Bueno, pues yo la he visto y he tenido la misma sensación que cuando la vi en el cine. Cuando la vi en el cine, no he visto a nadie más decir esto en internet, pero seguramente alguien lo haya dicho. Siendo yo un muchachito de 13 años, cuando la vi en el cine yo pensé, pero esta historia, y aquí me voy a meter en spoilers, el guión es calcado del de Star Wars Una Nueva Esperanza, ¿no? La primera película, La Guerra de las Galaxias, el episodio 4. Porque, vamos a ver, lo primero que nos explican en la historia es que hubo una orden de caballeros altruistas que eran los jinetes del dragón. Como en Star Wars hubo una orden de caballeros altruistas que eran los caballeros Jedi. Fueron extinguidos, fueron masacrados por un tiránico dictador. En este caso, Galbatorix, que es un rey emperador malvado, y en el caso de Star Wars son Palpatine y Darth Vader. Puede ser que sean ya dos coincidencias, vale, pero es que empieza la película y tenemos una princesa que está siendo secuestrada por los siervos del mal. Esa princesa ha robado un arma de los villanos, un arma de Galbatorix, y lo que hace es transportarla con magia, y este arma de Galbatorix acaba en manos de Eragon. Entonces yo pensaba, la princesa Leia teletransporta a los planos en R2 y estos acaban en Luke Skywalker. Joder, ya eran bastantes coincidencias, pero es que luego para rematar, Eragon es granjero, huérfano y vive con su tío y su primo. Vale, no son sus tíos, pero ya los parecidos empiezan a ser demasiado grandes. Hay un anciano al que muchos consideran un viejo loco que sabe algo de los jinetes del dragón. Igual que en Star Wars había un anciano que algunos consideraban un viejo loco, que era Obi-Wan o Ben Kenobi. Ya empieza a haber muchos parecidos, ¿eh? Estas coincidencias no pueden ser casuales.
Y total, que en un momento dado llegan los agentes de, digamos, las tropas más oscuras de Dursa, que es el mayor sirviente del rey Galbatorix, y matan a la familia de Eragon, hacen una masacre por el pueblo. Hay una tribu que se llaman los Úrgalos, que según tengo entendido en el libro son una especie de orcos fábulos asquerosos. Aquí solo son orcos, bueno, orcos que parecen de una feria del manga. Desde luego no son orcos tan conseguidos como los del Señor de los Anillos. Y total, que matan al tío de Eragon, como en Star Wars morían los tíos de Luke Skywalker, pero morían asesinados por las tropas del mal. Entonces, aquí tenemos a Brom, interpretado por Jeremy Irons. Ese personaje está muy bien, ¿vale? Jeremy Irons lo interpreta muy bien, realmente es de lo poco que vale la pena recordar de la película. Él lo da todo y se le felicita por ello. Pues Brom se lleva al muchacho, a Eragon, y dice, le vamos a hacer un funeral a tu tío digno de un rey y ya está, nosotros nos vamos. Tenemos que encontrar a los Bardenos. Y yo decía, pero esto es la Alianza Rebelde, ¿eh? Vale que no es la Alianza Rebelde en sí misma, pero es muy parecido. Y ya había tantas coincidencias que esto lo noté de pequeño. Corcho, hasta Brom me entrena un poquito a Eragon. A ver, sí que hay que decir, Brom no es un maestro gentil, amable como Obi-Wan Kenobi. Ojo, ciñéndome única y exclusivamente al episodio 4, ¿vale? Única, exclusiva y estrictamente al episodio 4. Si luego me decís que Obi-Wan Kenobi cambió en el episodio 5 porque ocultó información a Luke, o que cambió en el episodio 6 cuando le contó toda la verdad, eso ya es cosa de otras películas. Yo simplemente viendo Star Wars episodio 4 y viendo Eragon, es que estoy viendo la misma película. Naturalmente Eragon está un poco peor hecha. Pero ya veis, es el mismo estilo. Luego, pese a que no es la misión original, aquí hay que encontrar a los Bardenos. Bueno, en Star Wars había que encontrar a la Alianza Rebelde en Alderaan. ¿Qué pasa? Que Alderaan se va a la porra. Bueno, no, espera. Primero había que llevar los planos a Alderaan y luego ya, si acaso, encuentras a la Alianza Rebelde. Pero en cualquier caso, como Alderaan se fue a la porra, al final fueron a rescatar a la princesa. Vale, aquí, como Eragon ve visiones, digamos, implantadas por Dursa, el sirviente del malo, pues al final decide ir a rescatar a la princesa con Saphira, su dragona. Y le ayuda a Brom al final, al principio está ahí reticente de no, Eragon no, y luego le ayuda. Rescata a la princesa. El maestro muere, sacrificándose por los jóvenes. Y yo digo, wow, demasiados parecidos. Esto no puede ser una coincidencia. Y luego seguimos avanzando. Bueno, Saphira, la dragona, yo creo que hace un poco de R2 combinado con el X-Wing de Luke. Tiene ambas funciones en la película. Saphira me gusta, es un dragón precioso, además la voz, todo. Creo que está bastante bien. A nivel de gráficos, pues para ser una película del 2006, no me parece que sea de lo peor. De hecho, es de lo mejorcito de la película. Porque luego tienes las tribus estas de los Úrgalos o la diferenciación entre distintas razas de personajes, porque hay elfos, hay enanos, como en la Tierra Media, pero aquí las diferencias son tan sutiles. Por ejemplo, ves a la princesa Arya, no la confundamos con Arya Stark, y es que parece una chiquita normal, sí, muy guapa, todo lo que tú quieras, que por cierto se nota bastante los años que se lleva con Eragon, o sea, no, nada, desde luego ahí hay una barrera de edad importante, hay una brecha. El caso es que la ves y no piensas que estés viendo una elfa, pues parece una muchachita normal. Luego hay un enano, pero yo no sabía que era un enano, me he enterado a posteriori. Pues es un enano porque lleva barba y tiene una actitud así como se enfurruña, ¿no? Más de enano, vale, pero es un enano porque me he enterado yo por fuera, no porque en la película te cuenten que es un enano. Y continuemos con los paralelismos con Star Wars, porque ¿qué pasa? Que además de todo lo que os he dicho hasta ahora, hay un Han Solo. Hay un Han Solo en esta película. Si Galbatorix hace un poco de una mezcla entre el Emperador y Darth Vader, Eragon es Luke, Brom es Obi-Wan, Arya es Leia, los Bardenos son la Alianza Rebelde. Pues hay un personaje que se llama Murtagh, que es Han Solo. Es un chico que no sabes si fiarte de él, te puede traicionar, es bueno, es malo. Al final ayuda a Eragon, a Saphira y a la princesa Arya a llegar hasta los Bardenos. Bueno, eso es algo que Han Solo también hizo en Star Wars. Y no se fían mucho de él al principio, pero al final demuestra tener corazón y ser un noble guerrero. ¿Qué pasa? Que aquí
Este personaje, que a mí me gusta, lo hace Garrett Hedlund, que si lo recordáis salió en Troya haciendo de Patroclo, y aquí le veo carismático, me gusta el personaje, así con ese rollito de Han Solo. ¿Qué pasa? Que sale muy poco, te lo presentan al final, y presentar un personaje en el último tramo de una película, pues no es lo más recomendable muchas veces. Sobre todo porque no estaba establecido que fuera a aparecer. Y realmente ahí hay un problema en la película, y es la duración. No es una película larguísima, de hecho no alcanza las 2 horas. Normalmente, en los últimos tiempos, yo soy bastante crítico con las duraciones de las películas. Hay películas en las que yo digo, ¿por qué este film, ya sea de superhéroes, ya sea Oppenheimer, lo que sea, tiene que durar 2 horas y media, 3 horas? O sea, se puede contar esto mismo con un poquito de economía narrativa, con un poco de menos. Bueno, a Eragon le pasa el problema contrario. A Eragon le falta metraje por varios sitios, hay muchas batallas que se solucionan en un plis, hay malos, emboscadas y lo solucionan rápido, y entonces no podemos ver y disfrutar la acción porque tal acción no está bien presentada en pantalla. Y luego ya, para terminar, tenemos una batalla final, está el malvado Dursa que lo hace Robert Carlyle y, bueno, él hace lo que puede, pero el personaje parece más ridículo que otra cosa. Y esta película, al menos, aunque sea uno de los fracasos de Jeremy Irons, no es tan horrible como aquella de Dragones y mazmorras del año 2000, que eso es un desastre. De hecho, de Dragones y mazmorras recomiendo mucho la nueva, la del 2023. Esa sí que está bien, es una película simpática. Pero en esta, en Eragon, al final nuestros héroes encuentran a los Bardenos, se libra una batalla contra las tropas de Dursa, y es una batalla que la parte que implica a Eragon está bien, pero todo lo demás es que no ves prácticamente nada. Sí, ves un plano en el que podemos comprobar cómo Murtagh lucha, pero no nos enteramos de nada más. Y luego ya de cara al final nos lo dejan todo abierto para una secuela que jamás llegó. Es triste. Hay cosas de la película que me gustan. Por ejemplo, este principio de las reglas de los dragones, ¿no? Hay magia. Me gusta también el hecho de que el jinete del dragón esté asociado al dragón, algo así como pasaba en Avatar, con los Sikrans, con los vínculos, que tú pues, te comunicabas con la trenza, con tus animales. Eso está bonito. Aquí hay como un Bluetooth mental con la dragona, eso está chulo. Y luego añaden el hecho de que el jinete puede vivir si su dragón ha muerto, pero el dragón no puede vivir si muere el jinete. O sea, mueren a la par en ese caso. Esta norma me gusta. Según tengo entendido, no fue así en los libros. Esto es una cosa que se inventaron para la película. Yo, como no he leído el libro, pues esto me parece bien. Puedo deciros que otro amigo que recuerdo de la ESO me decía que los 2 primeros libros estaban bien, que el tercero ya era flojito, pero en el cuarto lo liaban todo con un final de vuelta de tuerca de estos raros. Yo no sé deciros muy bien cómo es, pero de magia y lo arreglamos todo, ¿sabéis? Algo así del estilo del final de Superman. Superman, la película de Richard Donner, a mí me gusta mucho, pero sí tengo que decir que el final ese de va Superman, vuela, rota completamente la Tierra y los salva a todos, salva a Lois, pues es una vuelta de tuerca de última hora un poco torpe a nivel narrativo. Como no he leído los demás libros, me queda esperar. Sé que hay prevista una serie de Eragon en la que Christopher Paolini, el autor, va a colaborar y digo, bueno, parece interesante. Pasará por las manos de Disney Plus y yo digo, a ver qué es lo que sale de ahí. Podría ser interesante si lo hacen bien. Por lo pronto, de esta película puedo destacar la banda sonora, que está bien. Los efectos especiales no son de lo mejor que había por esa época, pero tampoco son tan mediocres. Y el problema que yo tengo con la película es que no llega. No llega en el sentido de que casi nada de lo que propone nos resulta innovador. Todo lo hemos visto, todo lo hemos sentido antes. Y yo ya os he dicho, es que esta película la vi como un paralelismo brutal del episodio 4 de Star Wars. No he visto a nadie más que haya pensado eso. De hecho, cuando se lo dije a mi tía, le dije, pero si esto es Star Wars, me dijo, no, esto lo tiene muchas pelis de fantasía. Tú que estás muy viciado con esa saga, te ha parecido verlo. Yo todavía lo sigo viendo, ¿eh? Y hace ya, ¿cuánto? 18 años que se estrenó la película. Hace 18 años y yo todavía sigo viendo esos paralelismos. Tengo que destacar que entre los guionistas está Peter Bunchman, o Buchman,
Peter Bunchman, el guionista, el co-guionista de Parque Jurásico 3, una película que, bueno, ya sabéis, tengo ahí mis rencillas con ella, pero en el fondo la quiero. Una película en la que hicieron falta 3 guionistas, porque el guión se fue reescribiendo constantemente. También fue escritor de las películas de Che Guevara, dirigidas por Steven Soderbergh, y luego tenemos de director a Stephen Fangmeyer. Stephen Fangmeyer, de toda la vida, ¿verdad? No lo conocéis. Bueno, pues Stephen Fangmeyer es, hasta donde yo sé, un director de efectos visuales que trabajó con James Cameron, con Steven Spielberg. Él se encargó de los efectos visuales de Terminator 2, se encargó de los efectos visuales de Salvar al Soldado Ryan, y así a ojo tendría que revisar, pero tiene alguna película más, como Master and Commander, también se encargó él. ¿Qué pasa? Que aquí lo presentan de director, y esto es como cuando pusieron a Pitof a hacer de director, que para Vidocq lo hizo más o menos bien, pero en Catwoman se estrelló, o como cuando pusieron a Joe Alves a dirigir Tiburón 3. Pusieron a un director que es que no era director de efectos visuales. Y ya si me voy a ejemplos más modernos, este ya no es ni director de efectos visuales, pero hablamos de un guionista y productor, Simon Kinberg. A él lo pusieron a dirigir Dark Phoenix, la última de los X-Men. Sí, porque luego hicieron The New Mutants, pero eso ya es otro rollo. Le pusieron a dirigir Dark Phoenix y se notan las carencias como director. Pues a Stephen Fangmeyer, le pasa un poco lo mismo. Hace muy bien los planos generales, de eso no tengo ningún problema. En las escenas de acción está completamente negado, no le salen bien. Muchas son oscuras, entonces no se termina de ver. Puede ser que ahí influya un poco la búsqueda de la calificación PG. Si a las Crónicas de Narnia le había funcionado una calificación más relajadita, no un PG-13 que puede ser más bestia y quitarte público, aquí lo intentaron también, pero no funcionó igual. Porque me vais a comparar a Andrew Adamson de las Crónicas de Narnia con Stephen Fangmeyer, que repito, es muy profesional en lo suyo. Terminator 2, ya veis qué pedazo de efectos tiene. Tiene un Oscar a efectos visuales esa película. Pero de director, pues no supo dar la talla y no ha dirigido nada más desde entonces. No sé si volverá a hacerlo. Por lo pronto, la secuela de Eragon quedó enterradísima. No se volvió a hablar jamás del proyecto. Y yo en su día lo pensé, anda, ¿y no van a hacer secuela de esto? No porque la deseara, simplemente porque tenía curiosidad. Digo, bueno, podrían hacer una secuela de esto. Pero como la película salió tan neutra, pues no hubo nada. No hubo nada más hasta la nueva serie, que a ver qué hacen. Yo el problema que le veo a la película es ese, es que siento que es una película neutra. No es horrible, no es espantosa, no es una película, digamos, nivel Superman 4 o aquella de Dragones y Mazmorras del 2000. Vale, es una película que se puede ver, está bien, yo creo que al 5 llega, pero como ya he visto esta historia muchas veces antes y la he visto mejor contada, y aquí tenemos al pobre Jeremy Irons rescatando lo que puede con un guión muy mediocre, porque ni John Malkovich puede hacer mucho con esto, pues al final tenemos una película bastante normalita, neutra, que ya os digo, para pasar el rato se puede ver, ¿vale? Pero no estaba muy bien presentada, el póster no era muy bueno, era un póster en el que los personajes te miraban como desde arriba, con una condescendencia y una chulería que yo digo, corcho, hay diseños y diseños de pósters, pero este no era el mejor de los que se podían elegir. Y tengo curiosidad y esperanza por ver qué nos quieren hacer en un futuro con esta obra. Ya os digo, porque una película tome un concepto y lo trate mal, no tenemos que pensar que el concepto ya es malo. Ahí tenemos Batman y Robin, que trató muy mal el concepto de Batman, y años después Nolan lo hizo, Zack Snyder hizo también su versión de Batman, tenemos el Lego Batman, tenemos el Batman de Matt Reeves. Entonces, Batman sigue funcionando. No porque una película saliera mal, Batman se ha ido a la porra y la gente dice, no, ya no quiero hacer Batman. Y ese es el ejemplo más fácil. Tenemos muchos más. Por hacer uno más directo con esta película, Dragones y Mazmorras del 2000 es una película malísima y sin embargo alguien decidió que se le podía sacar partido y el año pasado salió Dragones y Mazmorras o Dungeons and Dragons, Honor entre Dragones, que es una película que está muy bien. Yo no diría que es un peliculón ahí de 10,
pero es una película que disfrutas un montón, te diviertes, te lo pasas bien y sales contento del cine o de verla en tu casa. Así que Eragon no se adaptó bien en su día. Tampoco tenía muchas posibilidades, ya os lo digo, porque estábamos en plena era de Harry Potter, las crónicas de Narnia, el legado del Señor de los Anillos estaba muy reciente, aunque esta saga no tenga nada que ver, pero íbamos a pasar a Crepúsculo, que conectó bastante con los jóvenes a nivel cinematográfico, especialmente con las jóvenes. Entonces Eragon quedó un poco enterrado en medio de todo eso. Igual los 2000 no eran para Eragon, esperemos que los 2020 sí lo sean. Esto es todo con mi reseña, espero que os haya gustado Tarbosaurios, que no se os haya hecho muy larga. Me comentáis vuestra opinión de la película, tengo curiosidad por saberla. Y os pido perdón de antemano por no poder hacer tantas reseñas como antes, ¿vale? Ya me gustaría poder hacer tantas y sobre todo tan enfocado y tan contento como las hacía antes. Ahora voy apurando un poco el tiempo, haciendo lo que puedo, pero ya veréis. Voy a procurar que igualmente, aunque no tenga muchos vídeos en el canal, que salgan lo mejor posible, ¿vale? Esto es todo por ahora. Si os ha gustado, por favor, suscribíos al canal, compartid el vídeo, conceded un pulgarcito arriba y os invito a que os paséis a disfrutar del próximo. ¡Hasta luego!